Vamos a hablar sobre plásticos y microplásticos. Primero voy a hacer una introducción y luego ya, pues como ha dicho Eva, voy a explicar los métodos que probé y cuál elegimos. Vale. Una muy breve historia. Los plásticos surgen o comienzan a producirse en el siglo XIX. Luego dominan el siglo XX y en el siglo XXI se puede decir que son ubicuos, o sea, se pueden encontrar en todas partes y se utilizan en casi todo. Y aunque esté en inglés, bueno, lo que quiere decir es que en el periodo del 2000 al 2021 se ha producido más de la mitad de plásticos, o sea, del total de plásticos, para que veáis que realmente en el 21 es cuando se ha producido en masa. Vale, ¿qué son realmente el plástico? El plástico es un polímero sintético que viene del petróleo. ¿Qué son polímeros? Polímeros es un grupo molecular, que sería el monómero, y está repetido a lo largo de una cadena. Y a esa cadena se le puede unir aditivos para que adquiera otras características. Por ejemplo, en sí el plástico es incoloro, entonces se le puede añadir colorantes o pigmentos para darle color. También se le puede añadir estabilizantes para que tenga más durabilidad y tarde más en degradarse, o también retardantes para que sea inflamable. Como la palabra plástico indica, proviene del griego y significa que se puede moldear. Y esto es una característica muy importante y atractiva del plástico. Y luego veremos más. Hay varios tipos de plásticos y depende del polímero. Entonces lo que se utiliza un código que es el triángulo de Möbius y te indica qué tipo de plástico, o sea, de polímero se ha utilizado para producir el plástico, o la botella de agua, o sea, el producto, y el número os está indicando cuál es el que más se recicla, o sea, las toneladas del polímero que más se recicla, ¿vale? Por ejemplo, aquí el politeraftalato de etileno va a tener, si lo veis, por ejemplo, en una botella de agua, miráis la base y vais a ver un triangulito con un 1. Eso quiere decir que ese plástico es del que más toneladas se va a reciclar. Por ejemplo, si veis un triángulo con un 6, que sería el poliestireno, ese es el que más, o sea, el que menos se recicla, sobre todo porque se necesita mucha energía y es un gasto de energía, o sea, es un gasto muy elevado de energía para lo que luego se puede ganar. El poliestireno, si os fijáis en las etiquetas de vuestra ropa, muchas veces vais a ver que pone 70% de poliestireno o hasta 100% de poliestireno. O sea, se encuentra no solo en vasos de plástico desechables, sino también en nuestra ropa. Aquí en esta gráfica lo que os enseño, lo que muestra es en qué ámbitos o para qué se utiliza el plástico en la Unión Europea, y también está incluido Noruega, Suiza y el Reino Unido. El 44% se utiliza para envases y para empaquetado. También se utiliza en la construcción. El plástico es un buen aislante de calor y del sonido, entonces pues se utiliza. En casas también se utiliza para fabricación de coches, para móviles, para ordenadores, también para juguetes, bueno, para la ropa, también la agricultura y también en otros ámbitos como la medicina. O sea, básicamente vivimos en la era de plástico porque de verdad que lo utilizamos para casi todo. Vale, ¿qué es lo que hace tan atractivo a este material? Primero, que la materia prima está disponible, es el petróleo. Es verdad que se utiliza en otros ámbitos, pero bueno, está disponible. Es muy fácil de fabricar y sobre todo se puede fabricar en masa por la tecnología que tenemos ahora. Y a muy bajo coste, que esto es lo más atractivo, ¿no?, para las industrias. Como también la palabra indica, pues tiene una alta plasticidad, o sea, le podemos dar la forma que queramos, una silla, una botella, lo que queráis.
Y luego tiene una alta durabilidad, es ligero, es impermeable, y luego una cosa muy atractiva para a lo mejor laboratorios es que es resistente a la corrosión. O sea, tú puedes guardar ácido dentro del plástico para desechar, que en sí el material no va a reaccionar. Y bueno, y a estas características luego también adquieren otras gracias a los aditivos, que ya también forman otros, bueno, tienen otros efectos que más adelante voy a comentar, los aditivos. ¿Cómo es posible que de un material tan revolucionario, ¿no?, haya pasado a basura? Y es porque, aunque se sabe que tiene una alta durabilidad, el plástico de un solo uso representa el 50% de la basura marina. O sea, producimos un material que tiene una larga duración, pero solo lo utilizamos una vez. Aquí os muestro tipos de plásticos bueno, que podemos encontrar como basura marina y los años que duran antes de degradarse totalmente. Entonces, como veis, por ejemplo, las bolsas de la compra pueden durar entre 10 y 20 años, los pañales y las botellas de plástico pueden estar aquí 450 años, las pajitas 200 años, las mascarillas son 450 años. Y bueno, he puesto también el material de pesca, sobre todo las redes. No es un material de un solo uso, o algunas veces lo es sin querer o queriendo, pero lo he puesto porque es un material que hace mucho daño al ecosistema marino y dura 600 años, ¿vale?, antes de que se degrade. Vale, o sea, ¿qué es lo que pasa con el plástico una vez que llega al ecosistema marino? Pues puede llegar porque mucho de el océano se ha visto y se sigue viendo en algunos países como como nuestro vertedero, y entonces llega por ríos o directamente se desecha allí, y por las corrientes marinas la mayoría del plástico se suele encontrar en 5 zonas que son los giros oceánicos, ¿vale? Bueno, por características físicas. En estas zonas las corrientes están girando sobre un centro y lo que hacen es que el agua del interior se empieza a concentrar hacia el centro, ¿vale? Entonces todo lo que esté en la superficie o bajo la superficie se concentra en el centro, entonces es donde podemos encontrar esos grandes parches de plástico. ¿Y qué ocurre? Que ahí no solo se concentran, sino que en el centro de los giros oceánicos el agua converge, ¿vale? O sea, se hunde. Y por eso el 94% del plástico acaba en el fondo marino, ¿vale? Y como podéis ver en esta foto, pues podemos encontrar una superficie totalmente, o sea, con plástico y no sé, de no poder ver. Y bueno, también no solo en el fondo marino, sino también podemos encontrarnos con playas llenas de plástico, ¿vale? Este plástico no solo es porque la gente a lo mejor tire o se deje basura en la playa, sino porque las mareas o una tormenta trae plásticos que estén en el mar o en el océano hasta las playas, ¿vale?, hasta las costas. Otra característica del plástico es que al plástico se le pueden acoplar organismos, ¿vale? Y entonces lo utilizan así como transporte para largas distancias. O sea, es como la Renfe personal, por así decirlo, de los organismos. Puede ser que un organismo se acople al plástico echado en las costas de Florida y por las corrientes llegue a las costas del norte de España o de Portugal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese organismo puede afectar gravemente a la fauna y flora local del país. Y bueno, y luego estas dos imágenes muestran dos de las consecuencias del plástico que yo creo que es las más conocidas,
porque también son las que más se utilizan para impactar y para concienciar, ¿no? Pájaros, y bueno, no solo los pájaros, sino los organismos ingieren plástico y ya no solo pueden tener daños internos, sino que también pueden bloquear el sistema digestivo y mueren a lo mejor por no comer, porque ya no pueden. También pues las redes, bueno, las focas o pingüinos o las tortugas que se enredan en las redes de pesca, ¿vale? Y bueno, y erosionan al final la piel, también pueden sufrir asfixia, entonces bueno, hay que tenerlo en cuenta. Al final el problema también está en los plásticos que no vemos, que serían los microplásticos y también nanoplásticos, pero bueno, esos ya sí que son mínimos, muy pequeños, pero los microplásticos tienen un rango de 1 micra a 5 milímetros, ¿vale? Y ¿cuáles son las fuentes de microplásticos? Pues tenemos las fuentes primarias, que pueden ser cosméticos, muchos de los cosméticos se ha demostrado que tienen microplásticos, también se han encontrado en pasta de dientes y, pues como dije antes, en ropa. O sea, por ejemplo, esta camiseta, que es 10% de nylon y 70% de poliestireno, está formado por un 80% de microplásticos, ¿vale? Serían microfibras en este caso, que por aguas residuales pues, al final llegan al medio marino. Y las fuentes secundarias, que sería el plástico que está flotando, o sea, el macroplástico, el mesoplástico, o sea, el plástico visible, se va degradando, se puede degradar por la luz solar, se puede degradar por la temperatura, o sea, con el tiempo, pero a altas temperaturas se degrada con más rapidez. También puede degradarse por actividad de otros organismos como bacterias y también se degrada por la degradación física, la hidrólisis, ¿vale? El movimiento en el agua. Vale, el microplástico es el que realmente hace que el plástico esté en todas partes, o sea, se puede encontrar en todos los ecosistemas y bueno, al final el microplástico se puede ingerir directamente, solo hace falta que bebas un vaso de agua o que te tomes una cerveza, porque en las cervezas también se ha demostrado que se encuentran microplásticos, o también se puede ingerir de forma indirecta, ¿vale? Eso quiere decir que sube la cadena trófica, o sea, el plancton, que sería el organismo más pequeño y la base de la cadena trófica, se alimenta del microplástico, luego el krill se alimenta del fitoplancton que tiene en su interior el microplástico, el krill es comido por bacalao, la foca se come el bacalao y al final es el oso el que se come la foca y tiene en su interior microplásticos solo porque quien está en la base se ha alimentado de microplásticos, ¿vale? Eso sería una forma indirecta. ¿Dónde creéis que estaría el ser humano, más o menos, en esta cadena? ¿Dónde el oso? O sea, arriba del todo. Bueno. Claro, ese es el problema del ser humano. El ser humano lo puedes colocar en cualquier posición de la cadena trófica. Entonces tenemos muchas vías de ingerir microplásticos, porque no solo nos comemos el oso, o sea, hay gente, pues hay poblaciones que cazan focas, luego la pesca, luego también nos podemos comer. Bueno, el krill yo no sé si se come, pero seguramente que sí. Sí, sí. Sí, yo lo sé. Pero bueno. ¿Por qué el microplástico? Ya solo por la ingesta, pero porque está en el punto de mira. El plástico, o sea, los microplásticos se suelen encontrar en su mayoría en el sedimento. Entonces, pueden provocar cambios en las propiedades físico-químicas de la arena de la playa. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el plástico puede hacer que la arena absorba menos calor de solar. Entonces, de cuando llegamos a lo mejor a la playa y decimos quema, 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 pues estaría que quemase menos. ¿Qué sucede cuando esto puede tener consecuencias, sobre todo, por ejemplo, para las tortugas,
que sabéis que las tortugas salen del agua, hacen sus nidos en la arena y dejan sus huevos y luego lo tapan. Vale, el problema en esto es que si el plástico hace que la arena no alcance las temperaturas que suele alcanzar, la temperatura influye al sexo que vaya a tener la tortuga. Entonces podemos tener a menor temperatura más machos vamos a tener, ¿vale? Entonces puede influir en la población general de las tortugas. También el microplástico tiene un efecto saciador. O sea, todos los organismos que filtran, por ejemplo las ballenas, cogen una gran cantidad de agua para obtener el krill, que es de lo que se alimentan, pero a la vez también van a filtrar microplásticos. El microplástico les va a dar sensación de que están llenos, seguramente, pero no les va a dar nutrición, o sea, van a estar malnutridos porque a pesar de estar llenos no están ganando nada de ello. También, al igual que hemos dicho que los plásticos grandes se les puede acoplar organismos, a los microplásticos se les añade sobre todo también otros organismos mucho más pequeños como son bacterias o virus, entonces son una fuente de patógenos. Y como hemos dicho, la mayoría llega al fondo marino y se ha estudiado que los corales se pueden enfermar y puede también causar el blanqueo de coral, que tan famoso y bueno, que ya se conoce mucho de ello. Vale, y el microplástico también es un riesgo ecotoxicológico, o sea, que tiene una toxicidad, ¿vale? En sí, que nosotros ingiramos microplásticos no es realmente dañino, o sea, es tan pequeño que lo ingerimos pero también lo excretamos. Con tiempo o no, pero se excreta. El problema es que el microplástico tiene todavía aditivos que puede soltar y son estos aditivos los que son tóxicos, y también el microplástico es como una esponja de contaminantes del ambiente, ¿vale? De otros químicos que puede haber en el ambiente, se absorben, se ligan y también se los puede liberar una vez que los hayamos ingerido. Y son estos químicos absorbidos o que se liberan, que son los aditivos, los que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Por ejemplo, el bisfenol A, que es un aditivo del plástico, o el DDT, que se utilizaba antiguamente como insecticida, perdón. Pues se ha visto que son disruptores endocrinos. Esto quiere decir que afectan al sistema hormonal, ¿vale? Y pues en los machos se ha visto que se pueden feminizar, o sea, pueden llegar a producir tejido conadal de femenino, y también en peces pues empiezan a producir proteínas que se producirían solo las hembras para el huevo, para el huevo, y también puede llevar a mujeres a afectar a la calidad del ovocito o a que tengan aborciones, ¿vale? Esto a pequeñas dosis una vez no pasa nada. El problema es que estamos expuestos, es cronológico. Entonces, como estamos tan expuestos, pues al final el efecto se puede ver más atrás, pero bueno, está ahí. Entonces, como os ha explicado Eva, mi función era encontrar un método que fuese, un método para este programa para muestrear microplásticos. ¿Qué tuve en cuenta? Pues leí mucha literatura, también tuve en cuenta el coste, que fuese ligero, o sea, fácil de llevar, y también fácil de utilizar, que el proceso fuese sencillo y rápido, y bueno, y también como la fracción más pequeña del plástico, o sea, el microplástico, es el que luego es el que ingerimos, pues para tenerlo en cuenta, pues que el filtro también lo pudiese captar de alguna forma. Entonces, aquí podéis ver mis 5 métodos en los que pensé. El primero es el filtro de café, con un filtro de café normal, de puchero grande. Pues
dejar pasar el agua que filtrase y luego ver, o sea, una vez filtrado el agua, abrirlo y poder, bueno, ahora porque está seco, pero mojado es más fácil, y luego ver esto bajo el microscopio, ¿vale? El segundo fue, pensé en un embudo de cafetera italiana. Bueno, hice dos pruebas. Hice pruebas con microplásticos que más o menos, bueno, con plásticos, con fragmentos que tenían un tamaño aproximado de 3,3 milímetros, y me di cuenta, este por ejemplo es perfecto porque el tamaño de poro es 1 milímetro, entonces se quedaban aquí, pero claro, teniendo en cuenta que en el ambiente por ejemplo el microplástico va a ser más pequeño, no lo iba a poder atrapar. Entonces intenté hacer los fragmentos mucho más pequeños. Entonces estos son de alrededor de 1 milímetro. Entonces, bueno, este método ya no funcionaba porque lo dejaba pasar. Intenté poner un filtro, pero con este método tardaba en filtrar 2 litros de agua aproximadamente como 45 minutos. Entonces eso no es viable para nada, porque es estar casi 1 hora en el campo solo para filtrar, una tontería. Luego también probamos el método de la jeringuilla, que bueno, ahí el problema era que, como sabéis, una jeringuilla pues al final se estrecha y no iba a dejar pasar a lo mejor fragmentos más grandes, y a lo mejor se podía haber taponado, pero luego el filtro estaba en un acoplamiento que tiene la jeringuilla, y por encima del filtro había como otro y se quedaban ahí los fragmentos, entonces tampoco era muy viable. El cuarto, lo que intenté ver es que si con una cafetera francesa se podía filtrar. Entonces, bueno, el problema, o sea, se podía hacer, era en 2 pasos, porque echas el agua, filtras al bajar la placa filtradora, porque tiene aquí el filtro, y entonces el agua que te quedaría aquí con microplásticos los tendrías que pasar a otro filtro para poder verlos bajo el microscopio. ¿Qué pasa? Que con este el problema era que muchos de los fragmentos se quedaban atrapados entre la plaquita y el filtro, entonces no se podían recuperar. Y bueno, el quinto es el Aeropress, que yo no sabía que existía esta cafetera, pero a mí me gustó mucho y dije, madre, si es que en teoría es como una mezcla entre la jeringuilla y un filtro normal de café, porque el filtro se colocaría aquí, por ejemplo, se colocaría aquí, se queda enganchado al enganchar esta parte con el cilindro, y con el émbolo echas el agua y con el émbolo te puedes ayudar para que filtre, ¿vale? Para que vaya filtrando y entonces estás ayudando a que filtre, o sea, lleva menos tiempo. Después de hacer mis pruebas de eficiencia, que lo que pues hice muestras conociendo la concentración y viendo cuánto de los fragmentos que yo había echado se habían filtrado, habían quedado en el filtro, y también teniendo en cuenta el tiempo de filtrado, pues elegimos 2 métodos. Los métodos que elegimos fue el Aeropress y el filtro de café, y nos los llevamos para probar en el campo. Entonces fuimos a 2 sitios a muestrear para tener muestras de agua dulce y agua salada, para ver si se diferenciaba en el tiempo de filtrado, ¿vale? Entonces, para muestrear la muestra de agua fuimos al río Nalón, a la altura de Pravia, y probamos los 2 métodos. La diferencia es en el muestreo es a lo mejor el tiempo, que en el filtro de café pues es pasivo el filtro, no puedes hacer nada, tienes que esperar, y con la Aeropress pues al utilizar el embudo sí que puedes hacer que el filtrado sea más rápido. Y luego la muestra de agua salada la cogimos en San Juan de la Arena, en la playa, y en ambos sitios también cogimos muestras de agua para filtrar con el método estándar en el laboratorio, y así poder comparar
las cantidades de microplásticos que filtramos con los métodos que elegimos y con el método estándar. Una vez que filtras, como ha dicho Eva, tienes que dejar secar el filtro y lo dejas secar porque nosotros, claro, una vez que teníamos, que habíamos filtrado, perdón, que ahora no puedo. Bueno, que habíamos filtrado y habíamos la muestra de agua, lo colocábamos en aluminio y, bueno, al estar mojado es más fácil, pero lo doblábamos para que la muestra quedase dentro, ¿vale? Que quedase guardada, o sea, al final el filtro lo tienes así, doblado, ¿vale? Porque la muestra, o sea, lo que son los microplásticos y todo lo que hayas filtrado están en su interior y al taparlo pues queda adentro. Esto, para que sea más cómodo luego también mirarlo bajo la lupa, pues yo lo abrí para que se secase en horizontal, que no se secase doblado porque luego bajo el microscopio es más difícil de mirar, y tapado. Entonces, una vez que está secada la muestra, se analiza para contabilizar los microplásticos, bueno, los fragmentos bajo la lupa. Aquí tenéis varios ejemplos. Bueno, yo no sé, aquí sí se puede ver a lo mejor. Esto es una microfibra transparente, no sé si la veis, esta, que se dobla ahí. Con los métodos que elegimos, sobre todo por el fondo del filtro, es a lo mejor más difícil de ver las fibras transparentes. ¿Qué se utiliza para saber si estás viendo una microfibra, o sea, de plástico o no? Coges una aguja, calientas la cabeza con un mechero y la acercas a la fibra. Vas a ver que la fibra, sobre todo las fibras, se mueven, o sea, empiezan como a esquivar el calor. Vale, entonces están así como, pero bueno, es muy divertido. Y los fragmentos, que este es uno de los 2 fragmentos que encontré de microplástico, se deforman, ¿vale? Ves cómo de repente o sea, se deforman totalmente, puede estar estirado y se dobla. Bueno, entonces aquí también tenéis un ejemplo de fibra negra, de fibra azul, y aquí está, y esto es un ejemplo de fibra roja. Como veis, en sí no hay mucha diferencia entre el método estándar de laboratorio con los métodos de campo que utilizamos en cantidad de microfibras encontradas, sobre todo microfibras, porque solo encontré 2 fragmentos. Y luego, como veis, a lo mejor en el laboratorio contabilicé más microfibras transparentes, puede ser sobre todo porque a lo mejor dudaba más, entonces como el fondo de los otros, o sea, de los métodos del campo, ya de por sí tienen fibras que no son de plástico porque no reaccionan, ¿vale? Eso es papel, pero como no estaba muy segura, pues a lo mejor he dejado pasar fibras de plástico por no saber de verdad distinguirlo. Pero bueno, vemos que por colores se sigue manteniendo, sobre todo se encuentran fibras negras y fibras azules. Y sí, entonces esto es lo que vosotros haréis al final y vais a hacer con... bueno, sí, con el Aeropress, porque elegimos el Aeropress, que no os he dicho. Vale, entonces ya hemos terminado. Y ahora sí, vamos a poder ver, vais a poder ver este filtro bajo la lupa, y este filtro es el que contiene el fragmento rojo. Si lo encontráis, si alguien lo encuentra, porque es difícil, o sea, tienes que ir poco a poco porque se utiliza la lupa, se ve a un aumento de 40, entonces es verdad, tienes que ir muy poco a poco, con paciencia, pero bueno, al final es muy interesante saber lo que tienen nuestras aguas, ¿no? Y luego ya vamos a ir al campo a mostrar para que veáis cómo funciona. ¿Y ya? Muy bien, muchas gracias.
colocamos el filtro, ponemos el cilindro y lo enganchamos, ¿vale? Ahora el filtro está sujeto por el cilindro, ¿vale? No se va a mover. Veis que ya, o sea, este agua ya está filtrando, ¿vale? Introducimos el émbolo y vamos apretando poco a poco. Tampoco tenéis mucha prisa para... A ver, permiso. El émbolo lo podemos bajar hasta que veamos que ya tiene aire. No lo bajamos hasta el fondo, porque si lo bajamos hasta el fondo, la base del émbolo toca el filtro y se puede quedar, partículas que hayan quedado en el filtro se pueden quedar pegadas a la base del émbolo. Entonces es mejor. Ahora, se pierde en esto un poco de tiempo, en quitar el émbolo. Pero bueno, se hace despacio. Y con las pinzas intentamos ya doblar por donde vamos a querer para que quede justo por la mitad y doblamos. Vale. Y ahora hacemos como un pequeño sobre. Intentar no doblar más el filtro, lo doblamos por los lados y por aquí, así. Perfecto. Esto lo colocamos dentro de un sobre y en el sobre, antes de meter el aluminio, para que nos sea más fácil, podemos poner el lugar donde hemos cogido la muestra, la hora, la fecha, y si habéis observado algo, pues también ponerlo por si acaso. Y ya está. La idea es daros una de estos a cada uno de vosotros para que lo hagáis y clasificarla y ver cómo es el protocolo. Ahora vamos a explicar cómo coger la muestra de microplásticos. En el kit del voluntariado tendréis todo este material que veis encima de la mesa. Tendréis vuestra cafetera de presión, vuestra cantimplora que os permitirá coger la muestra de agua del río, del mar o del punto de muestreo que hayáis elegido, y tendréis los filtros, las pinzas y el papel albal para el almacenamiento del filtro. Una vez que estéis en el punto de muestreo, cogeréis la muestra de agua con vuestra cantimplora y habrá que pasarla a través de la cafetera de presión. Previamente, en esta cafetera de presión, tendremos que introducir el filtro en el cual se quedarán retenidos nuestros microplásticos. Cerramos con cuidado y a continuación sacamos la parte de arriba, el émbolo de la cafetera. Introduciremos el agua que hemos cogido previamente de nuestro punto de muestreo y la iremos filtrando con la cafetera de presión. Daros cuenta que el agua saldrá por abajo, pero no nos importa porque ese agua no lo necesitamos. Lo que necesitamos son las muestras de microplásticos que quedarán retenidas en nuestro filtro. Haremos este ejercicio tantas veces como sea necesario hasta que filtremos todo nuestro agua. En este punto es importante tener en cuenta que el émbolo no debe tocar en la parte de abajo del todo porque podríamos estar dañando el filtro. Cuando quede más o menos un dedo, extraeremos de nuevo el émbolo y volveremos a empezar. Una vez que hemos terminado, volvemos a dejar el émbolo a esa distancia para que la goma de abajo no toque con el filtro y extraeremos nuestro filtro que contendrá los microplásticos retenidos. Este punto puede que sea el más complicado porque necesitamos un poco de práctica para coger nuestro filtro.
Daros cuenta que en esta parte estarán retenidos los microplásticos y lo que necesitamos es que quede hacia arriba. En el papel albal, con la ayuda de la pinza, doblaremos el filtro a la mitad, lo cerraremos bien para evitar pérdida de material y también una posible contaminación, y este filtro ya cerrado será el que se hará llegar a nuestra sede del Cuida en el campus de Mieres.